Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña Alex Kreiner, analista de mercados, exgerente de fondos de cobertura y comentarista de eventos tanto políticos como económicos. Y supongo que en estos días los eventos económicos están muy estrechamente entrelazados con la política. Y como dirían los chinos, estamos viviendo tiempos interesantes, ya que el mundo definitivamente está cambiando muy rápidamente de semana en semana. ¿Cómo has estado? Gracias por invitarme, Glenn. Saludos a todos por ahí. He estado bien. Ha sido extremadamente ocupado. No estoy seguro de poder seguir el ritmo de los eventos y lo que está sucediendo. Así que ya sabes, estoy tratando de no sentirme abrumado y de mantener una perspectiva lo mejor que podamos. Bueno, estaba pensando que tal vez deberíamos comenzar con, supongo, la gran historia, que es la agitación económica actual. Tenía curiosidad por conocer tus opiniones sobre estos aranceles, porque desde mi perspectiva, creo que hay dos perspectivas en competencia. Puedo apreciar que Estados Unidos no puede continuar con el statu quo actual. Su deuda está aumentando, se están desindustrializando y su competitividad tecnológica está disminuyendo. Así que realmente no culpo a Donald Trump por buscar otro camino, dado que Estados Unidos parece estar hundiéndose. Además, soy fanático del sistema estadounidense del siglo XIX. Puedo apreciar que los aranceles pueden dar una ventaja competitiva a las industrias nacionales. Es una buena idea reindustrializar. Y de hecho, incluso en términos de negociaciones, la UE parece haber cedido y ahora está ofreciendo aranceles 0 por 0. Así que tal vez esté haciendo lo correcto. Por otro lado, no veo la capacidad industrial en los Estados Unidos capaz de reemplazar las exportaciones en el futuro previsible. Así que estos enormes aranceles, que no son selectivos, generan mucha incertidumbre, interrumpen las cadenas de suministro e inhiben más inversiones. ¿Puedo conocer tu opinión sobre esto, todo el tema de los aranceles? ¿Cómo ves el movimiento de la economía global? Porque aún no puedo decidirme sobre este tema. Creo que tengo que arriesgarme, Glenn, porque me cuesta interpretar los eventos. Mucho de esto no parece tener sentido. Y luego te lleva de nuevo a la pregunta de si las personas en la administración son sofisticadas. ¿Han pensado esto detenidamente? ¿O simplemente están tomando estas acciones impulsivas y diciendo, bueno, qué demonios, veremos qué pasa y tal vez todo salga bien? Esta es en realidad una pregunta muy importante, porque si partes de la premisa de que son sofisticados y que han pensado las cosas detenidamente, entonces puedes darle sentido e intentar encontrar una interpretación que quizás conduzca a un resultado positivo para los Estados Unidos. Si no lo están, si lo están inventando sobre la marcha, entonces puede ir a cualquier parte. Así que es extremadamente difícil tratar de interpretar lo que están haciendo o a dónde podría llevarnos. Creo que la situación tal como estaba era muy insostenible. Todavía lo es. Y por lo tanto los movimientos de Trump, ya sabes, no podemos culparlo por las consecuencias. Creo que la leña seca para esta crisis se ha estado acumulando durante mucho tiempo. Y todos sabían que era insostenible. Y ya sabes, lo que sea insostenible significa que en algún momento tiene que colapsar. Y entonces quizás decidieron arrancar la tirita, por así decirlo, y comenzar a reiniciar el mundo en un camino diferente. Hemos visto que las reacciones de Europa han sido nada menos que histéricas. Y sabes, podemos ver por qué toda la estructura europea se ha basado en exportar su manufactura a Estados Unidos y al Reino Unido, que han estado absorbiendo la mayor parte de las exportaciones de Europa. Gran parte de estas exportaciones venían directamente de China, donde muchos fabricantes europeos han transferido gran parte de sus capacidades productivas en busca de energía más barata, mano de obra más barata y un entorno burocrático menos restrictivo. Y así, los aranceles de Trump impuestos a Europa
básicamente demolieron toda esta relación en la que Europa se había estado basando. Cambiaré un poco nuestro enfoque hacia Europa, porque me parece que desde cualquier ángulo que mire la situación, Europa es el principal receptor de los golpes de la administración Trump. Y hasta, ya sabes, pensé en la guerra que está ocurriendo en Yemen ahora. Porque cuando la administración Trump lanzó esta guerra el 15 de marzo, la operación Rough Rider, no sé qué pasó con la operación Prosperity Guardian, pero aparentemente simplemente se desvaneció, reemplazada ahora por la operación Rough Rider. Ahora están acelerando el bombardeo de Yemen, lo cual no está logrando nada, y se entendía por parte de los altos mandos militares estadounidenses que era poco probable que lograra mucho. Entonces, ¿por qué lanzarla en primer lugar? No podía entender esto. Pero luego vi un panel de discusión el sábado. Entonces, ¿qué somos ahora? Miércoles. Hace 5 días fue Larry Wilkerson, el embajador Chas Freeman, y no sé si fue Ray McGovern o alguien en los diálogos de Nima. Fue Mohammad Marandi. Oh sí, Mohammad Marandi. Sí, creo que lo vi. Y pensé que era extremadamente interesante lo que el coronel Larry Wilkerson estaba diciendo sobre el ejercicio de simulación que realizaron sobre el Mar Rojo en relación con el tráfico marítimo a través del Mar Rojo. Esto fue hace algunos años, y fue un ejercicio muy importante que estaban llevando a cabo, porque fue patrocinado por CENTCOM, AFRICOM, el Pentágono, la NSA, y un montón de otras organizaciones de seguridad nacional estadounidenses y europeas. Estaba representado por europeos, tanto como por estadounidenses. Así que no fue una ejercicio pequeña, fue un ejercicio muy importante. Y concluyeron que esta era una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo, que CENTCOM luego etiquetó como el Centro Global de Competitividad, porque estiman que entre el 55 y el 60% de todo el comercio mundial pasa por el Mar Rojo. La mayor parte de esto es comercio europeo, es el comercio de Europa con Asia Oriental, y solo alrededor del 3% de ese comercio era comercio estadounidense. Antes de que la administración Trump lanzara la operación Rough Rider, este comercio pasaba por el Mar Rojo sin impedimentos. El único tráfico que Ansar Allah dijo que bloquearía eran los barcos israelíes. Así que una vez que las fuerzas estadounidenses lanzaron la operación Rough Rider, todo el comercio se detuvo, lo que significa que el golpe fue principalmente contra Europa, ya sea deliberadamente o no. Y el embajador Freeman dijo que Ansar Allah efectivamente utilizó a Lloyd's of London contra los europeos. Y pensé, sí, exactamente, excepto, ¿fue Ansar Allah o fue la administración Trump? Porque ya sabes, realizaron ese ejercicio, sabían la importancia de esta ruta comercial, probablemente sabían el impacto que tendría bloquearla y aún así siguieron adelante. Aunque el objetivo directo, es decir, los yemeníes, no sería dañado, hay daños colaterales, pero en términos estratégicos, nada cambia. Los yemeníes continuaron atacando barcos navales de Estados Unidos e Israel, y sabemos que esto es muy agotador y desgastante para las fuerzas estadounidenses en la región. Así que lanzar una operación tan extravagante, sabiendo que no tendrá mucho efecto contra el objetivo, porque los yemeníes han estado recibiendo ataques occidentales, ya sea a través del proxy de Arabia Saudita, o el Guardian de la Prosperidad, o los británicos, o los israelíes, o los estadounidenses, durante más de 10 años. Han estado soportando estos bombardeos miles de veces. Han soportado enormes dificultades económicas. Han soportado la hambruna. Han soportado la epidemia de cólera. Nunca se rindieron al imperio. Entonces, ¿por qué lo harían ahora? Me parece que el golpe más devastador de esta operación va a ser contra Europa. Me pregunto si esto no es deliberado, porque es consistente con muchas de las decisiones de política de la administración, no solo de la administración Trump, sino incluso la destrucción de los gasoductos Nord Stream 2. Obviamente,
esto no fue hecho por la administración Trump. Pero como también sabemos, hay poderes superiores que están definiendo la política exterior más allá de quien esté en la Casa Blanca. Si yo fuera un investigador, mi lista de sospechosos estaría encabezada por los bancos de Wall Street. Una vez que comienzas a analizar la situación desde el punto de vista de los intereses bancarios y corporativos estadounidenses, entonces empieza a tener un sentido diferente. Y ahora ya no parece estúpido. And now it no longer looks stupid. It may be devious, it may be underhanded. Puede ser engañoso, puede ser subrepticio y destructivo, pero ya no es estúpido. Es devastador para Europa, pero al mismo tiempo, se ve que las mejores y más competitivas industrias de Europa estarán aún más incentivadas para trasladarse a Estados Unidos. Europa, que todavía está gobernada por sus degeneradas oligarquías coloniales, y ha sido la fuente de 2 guerras mundiales en el pasado, así como del colonialismo, comienza a encontrarse como objetivo de ataques muy significativos. Luego, Donald Trump confirmó todas estas sospechas para mí un día antes de ayer, cuando estaba en el Air Force One hablando con los periodistas. Dijo que todo el objetivo de la creación de la UE ha sido estafar a Estados Unidos. The creation of EU has been to rip off the United States. So wouldn't it make sense then for the United States? Entonces, ¿no tendría sentido que Estados Unidos atacara a la UE, a Europa, y digamos, corrigiera lo que perciben como una injusticia de Europa contra Estados Unidos? Así es como lo veo. Y luego, el ataque a la infraestructura energética de Europa, los aranceles y la guerra contra Yemen comienzan a tener sentido como una guerra general contra el viejo continente. Y el liderazgo de Europa, que ha estado tan obsesionado con el proyecto en Ucrania, ni siquiera lo ha visto. Están completamente desprevenidos. Apenas son conscientes de que están en problemas, y mucho menos tienen respuestas, planes de contingencia y políticas para defender los intereses de Europa. Sí, creo que en Europa muchas personas están subestimando, supongo, el desprecio que hay por Europa en estos mensajes de señal de J.D. Vance. Es bastante obvio. También lo que dice abiertamente, pero también, bueno, se refirió al ataque a Yemen como hacerle un favor a los europeos al ayudar a abrir ese corredor de transporte. Pero tienes razón, sin embargo, en que intensificó los ataques en su lugar. Bueno, hizo exactamente lo contrario, ¿verdad? No lo sé. Así que no, es interesante porque es un poco como los aranceles. ¿Sabes? Más o menos dijiste, ¿sabes? ¿Hay alguna idea calculada e inteligente detrás de esto? ¿Hay orden en el caos o es solo caos? A veces puede ser difícil saber si alguien está al mando. Pero ya sabes, Trump no está del todo equivocado con esto. Es decir, la Unión Europea, ¿sabes? El poder de negociación colectiva fue, en gran medida, incentivado por la idea de que los europeos deberían tener paridad con los Estados Unidos, así que negociando colectivamente para obtener un mejor trato con los Estados Unidos. Ahora, si uno quiere definirlo como un engaño, por supuesto, eso es, ya sabes, bueno, eso es solo semántica, supongo. Pero también vale la pena señalar que los europeos se hicieron enemigos de Trump en gran medida. Y no creo que eso sea una exageración, porque antes de las elecciones en Estados Unidos se hablaba de hacer a la OTAN a prueba de Trump. Así que, pase lo que pase, si Trump es elegido, al menos podemos continuar la guerra en Ucrania. Esta era la idea principal. Así que, esencialmente, se estaba revirtiendo la importancia de que él ganara hacia finales de 2024, cuando los británicos y franceses se unieron a estos ataques directos de largo alcance contra Rusia. Nuevamente, una gran escalada. Esto también fue muy claramente para crear una división más profunda entre Occidente y Rusia, para evitar cualquier esfuerzo de Trump por hacer la paz. Y aún ahora, ves a la UE tratando de mantener la guerra y sabotear en gran medida los esfuerzos de Trump para negociar un fin a la guerra. Sé que aquí en Europa ahora lo definen como querer ayudar con el alto el fuego enviando tropas para supervisarlo. Pero los rusos nunca aceptarían esto.
Es una forma de sabotearlo. Si los rusos sospechan que nuestras tropas van a entrar, esta es una manera de asegurar que no habrá alto el fuego. Pero este es, por supuesto, el lenguaje que Turkius. Supongo que mes y se parece a word están trabajando con Trump. Sí. Make it very obvious that they're working against Trump. So one can't dismiss the idea that Trump. No podemos descartar la idea de que Trump, cuando dice que nos están estafando, no tenga las mejores intenciones para la Unión Europea. Pero, ¿hacia dónde ves que van los europeos con esto? Porque los estadounidenses podrían ser capaces de volver al crecimiento y consolidar una posición poderosa para sí mismos en las próximas décadas en la economía internacional. Pero ¿hacia dónde van los europeos desde aquí? Porque como europeos pusimos todos nuestros huevos en la canasta estadounidense. Y ahora estamos aprendiendo que el mundo no es tan centrado en Estados Unidos y los estadounidenses realmente ya no están tan interesados en nosotros. ¿Hacia dónde van los europeos desde aquí? Porque ahora es un caos, ¿no es así? Sí, y es un momento muy peligroso para Europa, porque obviamente el liderazgo europeo se ha vuelto complaciente con esta relación en la que podían confiar en Estados Unidos como el gran mercado. Podíamos exportar bienes europeos avanzados allí en términos favorables, incluso subcontratar gran parte de la fabricación de estos bienes a China y usar a Estados Unidos como un mercado de referencia del cual Europa básicamente derivaba su prosperidad. Y ahora, de un solo golpe, todo esto comienza a colapsar y el liderazgo europeo está completamente desprevenido. Solo ahora están dándose cuenta de lo que les ha golpeado. Mientras tanto, también han destruido su relación con Rusia. Y ya sabes, si escuchas a la alta comisionada de Asuntos Exteriores de Europa, Kaja Kallas, ella está hablando de cómo vamos a derrotar a China si no podemos derrotar a Rusia. Así que están hablando de adoptar una posición adversaria contra China también, tomando una postura hostil hacia todas las grandes potencias del mundo. Este ha sido básicamente el comportamiento de la política exterior del liderazgo europeo. Así que no tienen idea de qué hacer. Entienden que Europa, de otras maneras, ha perdido competitividad. Entonces, si eliminas esto, si eliminas el mercado estadounidense como una opción para ellos, no tenemos competitividad. Ya sabes, aparte de estas tapas de botellas que no se desprenden cuando las desenroscas. Sabes, esto es brillante. Pero aparte de eso, estamos en serios problemas. Y, ya sabes, el resultado de esto es que va a exacerbar las presiones sociales en Europa. Y así, dado que las potencias europeas todavía están gobernadas por las mismas élites de poder colonial que han estado a cargo desde mediados del siglo XIX, harán todo lo posible para asegurarse de que no sean expulsadas del poder en un levantamiento social. Porque vemos un aumento en las conversaciones sobre guerras civiles estallando en lugares como Gran Bretaña, Francia y Alemania. Y lo que vamos a ver es que ellos, ya sabes, como están perdidos sobre cómo tratar con Estados Unidos, cómo tratar con Rusia y cómo tratar con China, llevarán su guerra a sus poblaciones domésticas. Vamos a ver una aceleración en todos estos esfuerzos por introducir identificaciones digitales, monedas digitales de bancos centrales, vigilancia omnipresente, censura, asistencia médica para morir, y todas estas medidas distópicas dirigidas a reprimir a las poblaciones y reducir sus números. Creo que esto se culminará con un proceso de nazificación del continente y la introducción de una forma de gobierno fascista. Probablemente harán todo lo posible para asegurarse de que en otros 5, 6 o 7 años estemos en guerra contra Rusia, el continente europeo colectivamente. Porque este ha sido el caso durante 2000 a 3000 años de historia, siempre que las oligarquías gobernantes se metían en problemas debido al proceso de polarización de la riqueza, que es sintomático en este tipo de regímenes, y no saben cómo lidiar con ello. El grito de batalla siempre ha sido
bárbaros a las puertas. Y lo que logras con eso es que obligas a la población masculina en edad de luchar a ir y confrontar a enemigos extranjeros. Y allí obtienes un derramamiento de sangre masivo que elimina un gran porcentaje de hombres en edad de luchar, quienes son exactamente la mayor fuente de riesgo para la oligarquía gobernante. Porque estos hombres podrían ser los elementos revolucionarios en tu sociedad. Así que en lugar de que ellos te apunten a ti, los desvías hacia el enemigo extranjero. You divert them to the foreign enemy. And so I think that this is the reason behind. Entonces creo que esta es la razón detrás de la repentina asignación coordinada de billones de euros de capital que no tenemos hacia las industrias de defensa y hacia los establecimientos militares y preparativos para la guerra. Y ahora estamos empezando a recibir la propaganda. Rusia es mala. Ya sabes, Vladimir Putin mantiene su salud bañándose en sangre derivada de astas de ciervo, y historias absurdas como esta. Y luego, por supuesto, el problema es que no controlan estas narrativas. Así que la gente, cuando escucha historias como esta, va a X y otras redes sociales y ven que les están mintiendo. Así que ahora tienen que aumentar la censura para asegurarse de que todo lo que sepamos sea lo que nos dicen la televisión, la radio y los periódicos. Entonces, quieren imponer ¿era un billón o un trillón? Un billón, creo. Una multa de $1.000 millones contra X. Quieren silenciar a X. Quieren silenciar el Twitter de Elon Musk. Y eso va a exacerbar aún más el conflicto entre Europa y Estados Unidos. Así que no veo la luz al final del túnel para Europa, aparte de que realmente los levantamientos sociales tomen fuerza, llevando a estos partidos populistas al gobierno, y luego, en última instancia, la UE se desintegre y naciones individuales como Alemania, Polonia, Hungría, Francia y Rumania tracen su propio rumbo, estableciendo sus propias alianzas, sus propias relaciones bilaterales con Estados Unidos, con China, con Rusia y otras potencias en la región y encontrar un camino hacia la paz en lugar de esta marcha ciega hacia la guerra y la distopía a nivel nacional. Creo que mucho de esto tiene su origen nuevamente en la economía. Sin embargo, porque mientras todos están reajustando a este nuevo mundo, los rusos están yendo hacia el este, Asia está creciendo, y los estadounidenses no estoy seguro exactamente de cómo van a salir de esto, pero para los europeos no hay nada allí. Como dije, recibieron desprecio de los Estados Unidos. Los rusos ya no quieren tener nada que ver con Europa. Incluso alienaron a los chinos, lo cual fue evidente ahora por los desaires diplomáticos de Beijing. Y los franceses han sido expulsados de África. El mundo del pánico es bastante obvio ahora. Todos los días en los periódicos hay esta histeria de guerra y, como mencionaste, la represión de la libertad de expresión. Si intento hacer lo que consideraría argumentos no controvertidos de que la expansión de la OTAN fue provocativa para Rusia, quiero decir, puedes citar a Bill Clinton, toda su administración, Henry Kissinger. La lista es bastante larga de líderes políticos que reconocieron por qué esto era problemático. Pero ni siquiera puedes decir esto en Europa ahora, sin que alguien, en una fracción de segundo, comience a hablar de los años 30 y Hitler y cómo todo ahora es propaganda rusa. Quiero decir, ya no hay discusiones. Y como dijiste, la inestabilidad política es obvia ahora. Esto es bastante dramático lo que sucedió en Francia, ¿no es así? Eliminar efectivamente a la oposición política en Francia. Esto ocurre, por supuesto, no en un vacío, sino con Rumania. Están sugiriendo que pueden tener una solución similar en Alemania. Quieren encontrar una solución para Hungría, Eslovaquia. Este no es un desarrollo muy optimista. ¿Crees que podrían ver algo así como chinos a mediados del siglo XIX? ¿O cómo ves? No estoy seguro, Glenn, porque hoy estamos en circunstancias muy diferentes. Sabes, tenemos esta cosa llamada Internet, que lo reconozcamos o no, cambia al 100% la ecuación social.
porque nos proporciona un recurso que nunca antes habíamos tenido en la historia. Y sabemos que para los establecimientos gobernantes, el control de la narrativa es absolutamente esencial. Hemos visto lo molestos que están los europeos. Odio llamarlos élites, pero no sé cómo más llamarlos. Han estado literalmente haciendo berrinches en Davos durante sus reuniones, porque dijeron que la desinformación y la información errónea, como la llaman, es una amenaza mayor para ellos ahora que incluso Rusia y el terrorismo internacional. Así que tienen miedo de que sepamos la verdad. Necesitan controlar las narrativas. Necesitan poder decirnos de qué debemos tener miedo y quiénes son nuestros enemigos. Si no es un enemigo invisible como un virus, entonces tienen que ser los rusos o los chinos o quien decidan. Y así, hoy es muy difícil controlar esta narrativa. Algunas personas, especialmente aquellas que son pagadas para no entender las cosas de otra manera, todavía compran las narrativas oficiales. Pero está claro que la mayoría de la gente, al menos, está empezando a darse cuenta de que les están mintiendo y manipulando, porque muchas de estas toxinas narrativas que se emiten en el espacio de información social no están teniendo su efecto. La gente realmente lo sé, porque tengo un amigo que trabaja en la OTAN, en uno de los países miembros europeos de la OTAN. Y ella me dijo que la OTAN ha estado siguiendo muy de cerca la opinión pública en los países europeos de la OTAN con respecto a Rusia, porque al comienzo de la operación militar especial esperaban galvanizar a la población para apoyar una guerra mayor, una escalada militar contra Rusia. Y lo que encontraron es que en los antiguos países del Pacto de Varsovia, alrededor de 3 de cada 4 personas realmente simpatizaban con la posición rusa, y que en otros países occidentales como España, Francia, Italia, Austria, no necesariamente Alemania, pero una buena parte de las naciones de Europa Occidental, alrededor de 2 de cada 3 personas que viven allí simpatizaban con la posición rusa en Ucrania. Esto limita enormemente su libertad de acción. Les gustaría que todos nosotros ahora tuviéramos un miedo mortal a Rusia y estuviéramos preparados para ir a luchar contra los rusos. Pero no han podido lograr que esto suceda hasta ahora. Sabes, no deberíamos ser complacientes, porque tenemos que reconocer que los ucranianos tampoco querían luchar contra Rusia. Y ahora terminaron sacrificando 1 millón de ucranianos en esa guerra. Pero su capacidad para manipular a las poblaciones hacia guerras o hacia el cumplimiento de esta o aquella política pública está ahora muy disminuida. Y creo que con el tiempo, quizás las poblaciones europeas sabrán cómo resistir. Perhaps European populations will know to push back. This may seem difficult to... Esto puede parecer difícil de entender en este momento, porque la gente parece pasiva. Y muchas personas, si hablas con ellas, o no quieren decir lo que realmente piensan, o expresan opiniones que tal vez sean más consistentes con las narrativas oficiales. Pero, ya sabes, por alguna razón, existe esta sospecha de que nos dirigimos hacia desenlaces de guerra civil. Y así veo que estos conflictos sobre elecciones en Rumania, posiblemente elecciones amañadas en Alemania y juicios contra Marine Le Pen en Francia, nos están acercando gradualmente a un punto de ruptura, que no es algo que podamos predecir cuándo, dónde o cómo podrían romperse las cosas. Pero la presión está aumentando y algo va a ceder. Y luego, obviamente, el lado estadounidense apoya estos movimientos populistas o movimientos de soberanía. Creo que también encontrarán un lenguaje común con los rusos, así como con los chinos. Así que habrá un apoyo político más amplio para los movimientos de soberanía en Europa. Y creo que en algún momento podrían madurar en alternativas políticas reales y efectivas que en un momento dado tal vez tomen el control. Así que espero se para evitar el escenario de guerra civil.
I think the biggest flaw in Europe now is the assumption that Creo que el mayor defecto en Europa ahora es la suposición de que Europa es una especie de entidad única que puede permanecer unida, incluso cuando todo esto se desmorona. Pero mencionaste antes de esto, la historia sobre Putin bañándose en la sangre de astas de ciervo. Quiero decir, no es solo en los rincones oscuros de Internet. Esta historia fue cubierta por CNN, Business Insider, todos los tabloides británicos, Newsweek, New York Post y The Telegraph. Todos escribieron sobre esto, que tiene cáncer. Así que los médicos rusos, ya sabes, salvajes como son, argumentan a favor de que él corte las astas de los ciervos y se bañe en su sangre. Quiero decir, el problema aquí, supongo, es que la propaganda funciona mejor con moderación, cuando solo está empujando a la gente en la dirección correcta un poco. Pushing people in the right direction a little bit, but what you see here now is Pero lo que ves aquí ahora es un pánico total. Esto está en sus excesos, porque teníamos una narrativa que todos teníamos que seguir al final de la Guerra Fría. Es decir, la hegemonía colectiva de Occidente sería la base para avanzar en la democracia y los derechos humanos. Así que era un hegemón benigno, un hegemón que serviría a los intereses de toda la humanidad. Pero ahora que el poder se ha ido, y también los valores que se suponía que los elevarían, ahora, sobre la UE apoyando el genocidio en Gaza, esta guerra feliz para siempre en Ucrania. Bueno, la moralidad ahora es no involucrarse en la diplomacia mientras cientos de miles mueren, que esto de alguna manera es algo bueno. Todo esto está debilitando la narrativa. Y si miras a través de Europa, cómo la confianza en los medios y la confianza en la clase política están en declive, estos son hechos objetivos. Esto se mide, que ya no confiamos en los medios. Y así que no veo cómo se puede revertir esto. Creo que de nuevo uno tiene que volver a la economía. Tenemos que encontrar una nueva base, un enfoque diferente en Europa. ¿Cómo podemos desarrollarnos? Pero sí, sobre ese tema, supongo que mi última pregunta era sobre los BRICS, porque desde mi perspectiva veo que el problema principal, la razón por la que tenemos guerra en Europa, es que nunca resolvimos cómo organizar Europa después de la Guerra Fría. Y de nuevo, la expansión de la OTAN, todo está organizado como suma cero ahora. La integración europea significa desvincular a los vecinos de Rusia. Entonces me preguntaba, ¿cuál creemos que será el papel de los BRICS en los próximos años? ¿Y ves alguna posibilidad de que Europa encuentre un futuro en esto? Incluso le pregunté al presidente Putin sobre esto en noviembre pasado, en la reunión de Valdai, si los BRICS podrían, ya sabes, dado que pueden resolver algunas de las diferencias entre los árabes y los iraníes, o los chinos y los indios, ya sabes, sería posible tener un formato multipolar para reestructurar las relaciones de Europa con Irán, con Rusia. No creo que él fuera tan optimista, pero ¿cómo ves el posible papel de los BRICS? No solo el papel en el mundo, sino también algo diferente que los europeos podrían usar como una alternativa ahora que el resto del sistema se está desmoronando un poco. Creo que esa es una gran pregunta. Y tiendo a ser optimista, Glenn, porque recuerda que una de las primeras formulaciones de esta integración multipolar vino en realidad de Vladimir Putin, cuando hablaba sobre la integración del continente euroasiático, desde Lisboa hasta Vladivostok. Esto parecía muy atractivo, pero obviamente, en ese momento, políticamente, era imposible. Pero creo que una vez que estas estructuras de poder en Europa comiencen a colapsar, habrá una búsqueda de alternativas. Y creo que no hay demasiadas alternativas a los BRICS. Los BRICS hoy en día son, creo, tal vez la mejor apuesta para el crecimiento y la prosperidad, no solo para el sur global, sino también para Europa. Veo que ya sabes, no estamos. Creo que el proceso de globalización es algo que realmente no se puede revertir, pero creo que va a cambiar de un proceso de globalización impulsado por grandes intereses corporativos a una globalización de la gente. Y veo que eso está sucediendo en todas partes y en tiempo real.
Intentaré explicar lo que quiero decir con eso. Veo que la gente común y, digamos, las pequeñas empresas están comenzando a desintermediar a las grandes corporaciones en el intercambio comercial cotidiano. Ves cada vez más empresas de China, de India, de cualquier parte del mundo, realmente, comercializar cosas que en otro tiempo tenías que ir a un supermercado para comprar, digamos, si querías comprar un poco de té o café. If you wanted to buy some tea or some coffee. Well, now you have these specialty producers that market them direct. Bueno, ahora tienes estos productores especializados que los comercializan directamente y aparecen en tu feed de YouTube o en Facebook o en algún lugar y no cuesta nada pedirlos. Haces clic aquí, clic allá, PayPal o lo que sea, Stripe y la cosa llega. Ya no tienes que comprar eso en el supermercado. Al mismo tiempo, ese negocio que desarrolló ese canal de ventas en casa está creando empleo y nueva prosperidad sobre bases completamente nuevas que ellos mismos crearon. Veo que esto está sucediendo en todas partes. Un ejemplo reciente que vi fue una pareja de Nueva York, Estados Unidos, ¿verdad? Eran ambos banqueros en Wall Street, excepto que los padres de ella tenían una granja en algún lugar de Virginia o en algún lugar así, donde criaban ganado, pero la granja estaba al borde de la bancarrota, ¿verdad? Así que ambos decidieron tomarse un año sabático, dejar sus trabajos y regresar a la granja familiar para intentar salvarla. Después de un año de trabajar sin parar, se dieron cuenta de que no podían salvar la granja, que estaba condenada. Pero lo que hicieron entonces fue decir, oye, hagamos nuestro propio empaque de carne y vendámoslo directamente a los consumidores. Y luego empezaron a ganar más de $1 millón al año en ingresos. ¿Por qué? En lugar de pasar por los antiguos canales de vender su ganado a las grandes corporaciones empacadoras de carne y obtener centavos por dólar, empezaron a vender directamente ellos mismos. Y se dieron cuenta de que, bueno, ya no necesitamos todas estas viejas estructuras corporativas. Podemos ir directamente a los consumidores. Se están construyendo diferentes fundamentos económicos en casos individuales en todo el mundo. Y ya sabes, es difícil imaginar eso, porque solo te enteras cuando lo descubres. Vemos todas estas viejas estructuras colapsando sobre sí mismas, pero no vemos las nuevas que se están construyendo. Pero siempre vuelvo al dicho confuciano que dice que cuando un gran árbol cae, cae con gran ruido y destrucción, pero las semillas crecen silenciosamente, crecen en silencio. Y así lo que creo que estamos viendo en el mundo es una versión de eso, donde las estructuras económicas, políticas, geopolíticas y sociales antiguas y obsoletas de la sociedad están comenzando a colapsar. Pero estas semillas están creciendo en todas partes del mundo. Y ahora, si los nuevos sistemas de pago desarrollados por las naciones BRICS permiten que todos estos negocios individuales simplemente se conecten y creen un entorno empresarial de punto a punto muy grande para todo el mundo, estamos en un entorno completamente diferente. We are in a completely different environment there, and I think it's going to be a magnet for. Y creo que va a ser un imán, no solo para los consumidores, sino también para los emprendedores. Creo que esto comenzará a tener su propio impulso político, donde la gente va a decir, queremos más de esto. Queremos poder vender nuestros servicios y nuestros productos a consumidores chinos, a consumidores estadounidenses, a consumidores africanos. Hemos visto cómo los chinos han logrado sacar a más de 800 millones de personas de la pobreza y convertirlas en consumidores globales adinerados, con dinero para gastar y poder adquisitivo. Vemos que los chinos están tratando de hacer lo mismo en el sur global. Así que ahora imagina, en lugar de 1.000 millones dorados en Europa y Occidente, en realidad tienes 3, 4 o 5.000 millones de consumidores adinerados en todo el mundo. Affluent consumers everywhere in the world. And then, whether you're making Gibson guitars or... Y luego, ya sea que estés fabricando guitarras Gibson o amplificadores Marshall, o libros de cocina, o si se trata de té o café o queso, lo que sea que puedas ofrecer a este mercado, de repente se convierte en nada participar en este gran sistema económico.
Así que creo que eso ofrece un futuro muy prometedor, y creo que vendrá de los BRICS. No vendrá de Bruselas, no vendrá de Washington, no vendrá de Londres. Y así creo que para los países europeos individuales, al igual que para los países del sur global, se verán obligados a unirse a los BRICS. Y creo que lo mismo sucederá con los Estados Unidos también. With BRICS, and I think the same thing will happen with the United States as well. It's interesting that these days, when you think Es interesante que hoy en día, cuando piensas en el capitalismo, casi se da por sentado que debería ser este nuevo capitalismo financiero que tenemos hoy. La gente a menudo olvida que los principales capitalistas del libre mercado, ya sea Adam Smith, David Ricardo o John Stuart Mill, todos ellos advirtieron muy fuertemente contra los buscadores de rentas, aquellos que extraen valor del proceso de producción sin contribuir adecuadamente. Y por eso es interesante que mencionaras el ejemplo de los agricultores, porque bueno, depende de las regiones, pero a menudo se trata de que, ya sabes, obtienen del 10 al 20% de las ventas, si acaso. sales, if even that. So there's a huge extraction of. Entonces hay una enorme extracción de valor, de riqueza allí, de la cual no participan. Y supongo que con los cambios tecnológicos se presentan algunas oportunidades nuevamente para vender más directamente y obtener una mayor parte de esto. Y creo que ahora que tenemos esta represión sobre los agricultores en Europa, pero también en otras partes del mundo, podría haber cierta resistencia a algunas nuevas alternativas. Así que supongo que a medida que el sistema se impone, hay alternativas. Sin embargo, es difícil de predecir. It's hard to predict, though, of how this is Yes, going to play exactly. out. It's very hard to predict. Sí, exactamente. Es muy difícil de predecir. Y por eso me gusta la metáfora confuciana, porque habla de semillas. Cuando ves una semilla, ni siquiera puedes imaginar en qué podría convertirse. Pero creo que es casi un proceso orgánico. Y en la naturaleza, generalmente las semillas crecen en algo hermoso y productivo. ¿Cómo lo llamas? Fructífero. Y así creo que en la medida en que este proceso proviene de las bases, desde abajo hacia arriba, podría llevarnos a una nueva era de paz y prosperidad. Por supuesto, tenemos que tener cuidado de que las estructuras parasitarias no envenenen el pozo y nos lleven de nuevo a guerras y conflictos. Pero soy muy optimista de que el hecho de que tengamos redes sociales e Internet hoy en día significa que al menos el control de la narrativa será neutralizado. At least the narrative control will be neutralized. I guess at this point. Supongo que en este momento les es importante knowledge de nuestro problemas. A solution to a lot of our problems. Yes, and then not just with information, but also Sí, y luego no solo con información, sino también con la producción de bienes y servicios. Los mercados siempre han sido la raíz de la civilización. Las tribus solían reunirse en los mercados, las rutas comerciales. Solía ser la característica definitoria de las civilizaciones. Y ahora estamos hablando de algo que quizás está emergiendo y que es tan completamente diferente que nunca existió antes. Y creo que tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que mantenernos atentos. Tenemos que seguir observando, escuchando, leyendo e intercambiando información. Pero creo que la oportunidad que se nos da ahora y aquí hoy es algo que ninguna generación antes que nosotros ha tenido. Así que realmente podríamos estar en una muy buena posición a largo plazo, incluso si los eventos de hoy son tan desalentadores y difíciles de vivir como lo son. disheartening and difficult to live through as they are. And well, during the ancient Y bueno, durante la antigua ruta de la seda, estaba muy descentralizada, simplemente porque había nómadas comerciando. Así que ningún actor controlaría todo el corredor de transporte. Lo que a menudo se reconoce, sin embargo, es el comienzo del siglo XVI, después de la ruptura de la antigua ruta de la seda, y los europeos tomaron el control de los corredores marítimos. Siempre tuvieron una inclinación más monopolística porque siempre se pueden controlar los puertos. De todos modos, tiene más concentración. Parece que ahora se está moviendo, ya sea la iniciativa de la Franja y la ruta de China, que hay una descentralización general ocurriendo, lo que también podría apoyar esto. De todos modos, Alex Greiner, muchas gracias por tu tiempo. Siempre es fascinante hablar contigo. Gracias por invitarme, Glenn.
Todo lo mejor y hasta la próxima. Gracias. Thank you.